Hoy invitamos a Tony Yamin, un libanés venezolano, de familia libanesa, venezolano, pero que cree en el país y han trabajado muchísimo él y su familia en el tema turístico. ¿Por qué el turismo y sobre todo la inversión que se hace y el permanecer en Venezuela a pesar de todos los problemas y conflictos? Sí. Bueno, me llamo Tony Yamin. Gracias por tu invitación, Julio César. Yo soy empresario venezolano, nací en Caracas, así como mis hermanos. Soy de descendencia libanesa, pero con alma y corazón en Venezuela. Mis padres llegaron ya hace más de 55, 60 años, cuando eran jóvenes, y mis hermanos y yo, que somos 4, nacimos aquí en Caracas, nos desarrollamos aquí, estudiamos aquí, vivimos aquí y continuamos aquí hasta el día de hoy. O sea, han optado por invertir en Venezuela, trabajar en Venezuela, tienen una realización extraordinaria ahorita, ¿no? Un modelo de turismo y de hotelería. Definitivamente, nuestra inversión siempre ha sido aquí. Aunque en este momento nos encontramos un poco viajando, viniendo, nuestras familias, algunos afuera, pero no se ha hecho ninguna inversión, sino todo aquí. Todavía creemos en nuestro país, estamos convencidos y seguros que esto va a prosperar, vamos a continuar aquí desarrollando, y sí tenemos un desarrollo ahora muy importante, al que además pensamos que nosotros podemos aprovecharlo un poco más a nivel nacional. Por cierto, hace unos días entrevistamos al embajador de Guinea Ecuatorial, que habla español como nosotros porque fue con una española, y lo hicimos allí en Villa Altamira, Altamira Village. Conversamos allí y el embajador quedó muy contento con todos los servicios y con toda la presentación que ustedes tienen. Sí, cómo no, no solo eso, también se ha hospedado este fin de semana y le ha parecido una maravilla las instalaciones, y asimismo extiendo mi extensión, hago una extensión a todos los embajadores que se hospedan, que están en nuestro país, para que nos acompañen al centro turístico, disfruten de las instalaciones, y yo creo que nosotros le podemos proporcionar. Además tienen allí también una muestra de comida internacional, porque veo que hay comida venezolana de fusión, pero también comida de Indonesia, de Tailandia, hay italiana, está también la parte libanesa, por cierto, un restaurante, ¿no? Sí, cómo no, por supuesto. Tenemos una alta variedad de gastronomía internacional, nacional. Hay algunos restaurantes muy interesantes que tienen fusión venezolana, como Moreno, Receta, Olio. Tienen platos Más italiano, bastante Olio, ¿no? típicos, sí, pero tiene también su fusión venezolana. ¿Y la expresión de la cocina libanesa que de ustedes? Y también hay un restaurante libanés llamado Nur, también de comida netamente ahí está el kibbeh, libanesa, el falafel, kibbeh, el falafel, todos los platos típicos que puede disfrutar de la variedad de comida libanesa, usted la puede ¿Cuántos disfrutar libaneses ahí. estiman puede haber en Venezuela? No manejo mucho los números, pero definitivamente hay más de 200.000 libaneses en el país, y otro punto a favor, que los libaneses no han tenido la tendencia de dejar el país o abandonar su. Ahora, el Líbano es un modelo también de democracia en el Medio Oriente, pero ha tenido también guerra y conflictos internos, ¿no? ¿Cómo no? Mucho mayores a los que estamos sufriendo nosotros en Venezuela hoy en día. El Líbano es un país que está formado ahora por una constitución, tendencias federalistas, pero definitivamente es un país próspero, es un país que vive una democracia libre, y tiene también su turismo y tiene su. Además hay un buen reparto de acuerdo a las religiones. El presidente siempre es un católico, el primer ministro un musulmán sunita, un chiita en el parlamento, los drusos se incorporan también, es decir, hay una representación de las comunidades. Cierto, precisamente es una constitución con tendencia federalista donde los poderes se comparten, porque en el país, en nuestro país, hay tendencias religiosas muy fuertes, muy poderosas y ligadas quizás al Medio Oriente, y definitivamente una repartición de poderes ha sido muy, muy positivo, y ha dado que nuestro país. ¿Cómo salieron de la violencia, de la confrontación hacia una vida pacífica, de diálogo y de estructurar un gobierno donde estén todos representados? Bueno, es un país que tiene un régimen un poquito fuerte en cuanto a instituciones armadas. Hay mucha seguridad,
Hay mucho más militares en proporción que cualquier otro país. Son militares apolíticos totalmente, ¿no? No, los militares son apolíticos, pero como siempre no vamos a escapar de las tendencias, ¿no? ¿Y las playas que estamos viendo en pantalla del Líbano, los centros turísticos? El Líbano es un país turístico principalmente en la época de verano. Las playas son muy visitadas y realmente las playas son interesantes. No las vamos a comparar con Venezuela, pero sí tenemos playas con ambientes mediterráneos, rocosas, no esas playas con tremendas arenas. Ustedes tienen además la ventaja de ir de la montaña nevada, de esquiar, al mar, ¿no? En media hora desde la playa usted llega a Esden, a una ciudad montañosa. Muy fría, ¿no? Muy fría, en invierno nieve y en verano un clima muy agradable. Hay una asociación de gente de Esgarta, que es la zona ahí en la montaña, ¿no? Sí, cómo no, aquí en Venezuela hay una asociación libanesa de Esgarta que hace obras benéficas y hay comunidades y ayudas a nivel nacional, ¿no? Sí hay una comunidad muy importante aquí en el país. O sea, ustedes son venezolanos, pero mantienen el vínculo siempre con ese Líbano original, ¿no? Siempre hay un vínculo muy importante con el país. Siempre hay continuas visitas de aquel país al nuestro, a Venezuela, y nosotros hacia el Líbano. Ahora precisamente vas al Líbano dentro de algunos días. Sí, yo tengo a mis hijas en la Universidad Americana del Líbano, muy famosa, muy reconocida, y están estudiando allá arquitectura e ingeniería y precisamente no estamos instalados allá provisionalmente, pero si Dios quiere, cuando se desarrolle nuevamente aquí la industria turística y cuando tengamos mejores oportunidades nos volvemos a instalar. De todas maneras está llegando mucho turista a pesar de toda la violencia y la situación difícil en el país. Yo he visto en su centro turístico, ahí precisamente en Altamira, cerca de la Castellana, en una zona bien ubicada, la presencia de muchos turistas extranjeros, ¿no? Sí, cómo no. Es un centro turístico donde se identifica por el conjunto de usos que tiene. No solamente un hotel, sino también tenemos restaurantes, gastronomía variada, tenemos estética, spa, tenemos gimnasio, tenemos piscina, solarium. Y ahora, no es la primera experiencia, ustedes han trabajado también en otros centros de desarrollo turístico, gastronómico, es decir, han dado fe de lo que es invertir en Venezuela, creer en Venezuela y permanecer en Venezuela, ¿no? Es el primer desarrollo turístico que nosotros hacemos en Venezuela. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando hoy con el señor Yamin, el representante de un centro muy importante vinculado sobre todo al turismo, Tony Yamin. Ya regresamos. Continuamos conversando con Tony Yamin sobre la industria turística en Venezuela y particularmente la labor de muchos extranjeros o hijos de extranjeros que ya se han hecho venezolanos, no olviden a su país, pero siguen invirtiendo en Venezuela. ¿Ustedes piensan ir a otras partes del país? Por supuesto. El centro turístico Altamira Village, que consideramos que es un éxito, es un concepto de multiuso que tienen que ver siempre con lo que es el turismo. Nosotros tenemos proyectado desarrollar el mismo centro a mayor escala en las ciudades de Valencia, Maracaibo y Puerto Ordaz. Estamos en plenas reuniones con amigos empresarios de los sectores y con Mintur. Y hacia el exterior, porque hay muchos venezolanos que han sacado su modelo de desarrollo ahora hacia otras zonas de América Latina o el Caribe. Es probable en un futuro. En este momento no está proyectado trabajar afuera. Yo considero que nuestro país es un país muy joven en el área turística. Nosotros tenemos un gran potencial. Créeme, Julio César, el potencial nuestro en Venezuela todavía no está evaluado, ni menos está explotado. Yo he viajado mucho. He viajado mucho al exterior. Has estado, por ejemplo, en Dubái, Abu Dhabi. He estado en Dubái, Abu Dhabi. ¿Qué le han sacado al turismo Dubái y Abu Dhabi? Mire, que son zonas árabes desérticas, pero con un gran turismo. Mire, Dubái es un desierto. Es un desierto y lo que se ha hecho ahí es algo impresionante. El nivel de Las Vegas.
Precisamente el centro turístico Altamira Village es un desarrollo que está inspirado en Dubái, está inspirado en Las Vegas, que es donde tú tienes un centro turístico, un hotel, con todo lo que pueda necesitar el consumidor o el turista. En el caso de Abu Dhabi y Dubái, han aprovechado también el petróleo para inyectarlo en la industria del turismo, ¿no? Definitivamente. Dubái se ha hecho inversiones gigantescas, archimillonarias. Además hay mucha facilidad para el capital extranjero y seguridad jurídica, ¿no? Por supuesto que hay esa capacidad. Y de hecho te puedo decir que el Ministerio de Turismo ha estado con la intención de que se invierta en el país, de mejorar el área turística. De hecho, ellos emitieron, claro, el sistema cambiario número 36. El convenio cambiario es un convenio cambiario donde nos va a permitir a todos nosotros, los hoteleros, a recibir dólares. A recibir dólares del extranjero a todo aquel turista que viene con pasaporte extranjero. Además hay una inversión también. Hay una iniciativa. Además hay préstamos con sí, aparte del apoyo, hay esa iniciativa que se ha demorado un poquito por la plataforma, porque depende de muchas entidades por cambios de leyes cambiarias, etcétera. Pero hay una iniciativa que pronto va a notarse, se va a ver en los hoteles donde nosotros empezamos a percibir dólares. Ahora hay países, por ejemplo, como Francia, que tienen 80, 70 millones de turistas, o 60 de Estambul. ¿Cómo motivar el turismo? En el caso nuestro, más allá de los vaivenes políticos, hay un potencial inmenso, pero hay que motivarlo. Explotarlo. Bueno, mire, yo he ido por esos países, el Lejano Oriente, a las playas de Cannes, Nice, las más famosas del mundo, Côte d'Azur. He estado en las playas de Cancún, he estado en las playas de Acapulco, las playas de que son países del tercer mundo. No tienen nada que envidiarles a nuestro país. Estoy seguro, Julio César, de que el futuro en nuestro país no es el petrolero, sino el turístico. A mediano y largo plazo, nuestro país, el potencial que tenemos aquí de la diversificación de playas de Puerto La Cruz, de Morrocoy, de La Tortuga, de Los Roques, incluso del mismo litoral central, nosotros somos superiores a cualquiera de esos países, no tenemos que envidiarles. Pero hace falta una mejor gerencia gubernamental. Fíjate el caso de París ahora, se cambia de gobierno, pero hay políticas turísticas que de derecha y de izquierda se defienden, porque el turismo para ellos es el petróleo. Sí, ahora el turismo, no solamente tenemos que hablar de una tendencia política o tenemos que hablar de que no hay motivación. El turismo depende de muchos factores. Claro. Seguridad. Eso es importante. Inversión. Seguridad jurídica. Educación para la parte turística. Nosotros tenemos una plataforma poblacional. Nosotros, los venezolanos, somos personas que podemos comportarnos idealmente para una atención, un servicio turístico ideal como México. Mejores que muchos países de Occidente. Pero hay una educación también para el turismo. Necesitamos institutos, educación, preparar a la gente, pero no hay la motivación. Nuestro país, los últimos 30 años, ha caído en el, yo llamaría el desastre petrolero. Claro. Y nos hemos dedicado al petróleo. Yo creo que ya a mediano plazo, corto plazo, esto va a cambiar y creo que la industria turística va a ser la número uno. Ahora, tú que conoces tanto el Medio Oriente, vienes de la familia del Medio Oriente, este tema del terrorismo y el turismo ha golpeado mucho también, porque en el caso de Francia mucha gente piensa, voy o no voy, o en el caso de Bruselas, Estambul, el Medio Oriente mismo, el caso del Líbano, ha habido actos de violencia en muchos sitios. Definitivamente. Una de las playas o las playas más importantes de todo el Medio Oriente está en Egipto. Y fíjate con los atentados. En Egipto. Y los atentados que ha tenido Egipto ha desolado esas playas. Los hoteles cerrando. Proyectos monstruosos, Julio César, tienes razón. El turismo ha afectado notablemente el turismo de esos países. Y ese terrorismo de causa religiosa vinculado al Islam, tú que has convivido con musulmanes, la religión musulmana es también una religión de paz, como el cristianismo. Tú eres católico, ¿no? Por supuesto. Maronita. Yo soy católico, maronita. Esa es una de las raíces eso fundamentales es católico, del Líbano. es una rama del catolicismo. Pero en el Líbano conviven también muchos musulmanes, chiitas, sunitas. Los drusos, ¿qué son los drusos? Los drusos es un sector religioso musulmán. Pero tiene su propia
Tiene línea de acción. Es la misma tendencia religiosa con el Corán, etcétera. Tiene sus tradiciones y sus costumbres un poquito diferentes a las de otras sectas como la sunita y como la alauita o la Pero chiita. también entre los católicos están que si los maronitas, los ortodoxos, sus variables, cristianos, sí, protestantes. cómo no. El sector está, en el sector del Medio Oriente, sobre todo el Líbano, es un sector donde hay religiones compartidas. Hay ortodoxos, hay cristianos maronitas, católicos, etc. Es principalmente por la región en la que estamos ubicados. ¿Qué dejó Francia en toda esa historia cultural de tanto tiempo? Porque ustedes hablan además del árabe, Sí. el francés. Bueno, yo diría que Francia más que todo dejó una constitución. Dejó leyes, derechos humanos, etc. ¿Okay? Que ha heredado el pueblo libanés y que ha ido desarrollando durante el tiempo, pero yo consideraría que en nuestro país, el Líbano, que es mi segunda nacionalidad, se ha defendido a pesar de toda la situación religiosa o radical que ha habido en el sector. La verdad que lo que me mencionaba, que por qué está pasando eso en el Medio Oriente, es el radicalismo. Que hay que evitarlo en mal cualquier interpretado. país. Que hay que evitarlo en cualquier país porque la violencia genera violencia y el discurso del odio también. Ustedes han tenido la experiencia en el Medio Oriente, por eso las campañas por la paz, por el diálogo, por la negociación, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo sí siento que Occidente, de cierto modo, no quiero hacer críticas políticas, pero pienso que Francia no ha enfrentado como debería haberse enfrentado el terrorismo. Bueno, gracias a Tony y Yamín por este diálogo tan agradable. Ellos, como decíamos, son hijos de extranjeros, pero como muchos han apostado por el desarrollo del país, sobre todo en el área turística, que es, como él dice, tan importante. Ningún país tiene las ventajas comparativas que tiene Venezuela para el turismo. Y bueno, tienen una experiencia en Altamira, en el Altamira Village, que es una fórmula también de turismo internacional vinculado con gastronomía, pero también con las bellezas que tiene el país. Vamos a un corte y venimos ya después a hablar de política internacional, pero desde la vista de un joven venezolano, estudiante de los modelos de las Naciones Unidas, para ver cómo piensan ellos de este mundo tan complicado y sobre todo de la visión de Venezuela a nivel internacional. Ya regresamos.